Buenas tardes, mi nombre es Rey David López González, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20004148. A continuación presento Reto 2, la jurisprudencia, correspondiente al módulo de juicio de amparo, bajo la dirección del doctor Jesús Aguilera Durán. Inicio esta presentación mencionando que la doctrina define la jurisprudencia como la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, y por los tribunales colegiados de circuito. El fundamento constitucional de la jurisprudencia y de la competencia del Poder Judicial de la Federación se encuentra en los artículos constitucionales 94, párrafo 11 y 107, fracción 13. Artículo 94, párrafo 11. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interpretación. Artículo 107, fracción 13. Cuando los tribunales colegiados de circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, se denuncia la contradicción ante el pleno regional correspondiente a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente. Cuando los plenos regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, se podrá denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que el pleno o la sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer. Cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, se podrá denunciar la contradicción ante el pleno de la Suprema Corte conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos regionales, conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. A continuación, se hace la argumentación de cada uno de los casos a analizar. Caso 1. Respecto de la tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011, primera sala, novena época, se trata de una jurisprudencia integrada por el método de reiteración, debido a que se cumple con lo establecido en los artículos 215 y 216 y particularmente por el artículo 224 de la Ley de Amparo, que refiere que la jurisprudencia por reiteración se establece cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, de lo que dan cuenta las 5 sentencias mencionadas en el caso 1, a saber, la sentencia 10 diagonal 2007, la 78 diagonal 2010, la 120 diagonal 2010, la 168 diagonal 2010 y la 13 diagonal 2011. Vale la pena mencionar que a partir de la publicación del Acuerdo General número 1 diagonal 2021, del 8 de abril de 2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, solo los tribunales colegiados de circuito podrán emitir jurisprudencia por reiteración. Caso 2. Respecto de la tesis 1A diagonal J 78 diagonal 2018, primera sala, décima época, se trata de una jurisprudencia integrada por el método de contradicción de tesis, debido a que se dilucidan criterios discrepantes entre 3 tribunales colegiados de circuito en asuntos de su competencia, de acuerdo a los artículos 225 y 226, fracción 3 de la Ley de Amparo vigente al momento de esta disertación. Los criterios para sustituir la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013, décima época, con la tesis 1A diagonal J 78 diagonal 2018, décima época, son que se estima necesario porque de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que se habrá de formularse la imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado al proceso y en su caso sometido a una medida cautelar de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2018. Caso 3. Se mencionan las épocas en las que fueron publicadas las 3 tesis. La tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011 fue publicada en la novena época, tomo 34 de septiembre de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
La tesis 1A/J, 78/2018, décima época, fue publicada en la décima época, libro 61, diciembre de 2018, tomo 1, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. La tesis P/J, 145/2000, fue publicada en novena época, tomo 12, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Caso 4. Las autoridades obligadas al cumplimiento de la tesis P/J, 145/2000 son los plenos de circuito, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, según artículos 217 y 223 de la Ley de Amparo. Caso 5. Respecto del cumplimiento de lo establecido por el artículo 223, decisiones en sentencias tomadas por mayoría de 4 votos de la Ley de Amparo en relación a la tesis 1A/J, 102/2011, se puede afirmar categóricamente que sí se cumple con ese precepto. Es de resaltar que en la sentencia 13/2011 aparecen 5 votos debido a que los tribunales colegiados de circuito están conformados por 3 magistrados, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que al juntar al 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito con el 2º Tribunal Colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la primera región, se tienen 6 magistrados, de los cuales, dado el resultado, hubo un voto en contra o una abstención, pero se da cumplimiento a lo definido por el artículo 223 de la Ley de Amparo. De lo anterior podemos concluir que la importancia de la jurisprudencia radica justamente en la interpretación de una legislación que en ocasiones padece de lagunas e imprecisiones, como atinadamente lo menciona Lucila Silva 2013. Lo anterior se traduce en el establecimiento de precedentes jurisprudenciales que servirán para la resolución de casos futuros. Es esto lo que entendemos como la utilidad de la jurisprudencia. A todas luces, la existencia de la jurisprudencia tiene un valor incalculable para la protección de los derechos fundamentales en contra de actos de autoridad en nuestro país. Los ordenamientos como la Constitución Política, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por mencionar algunos, son instrumentos que orientan la adecuada aplicación del derecho. Sin embargo, es el trabajo del Poder Judicial de la Federación el que da los resultados en la práctica al dilucidar la aplicación de la ley en casos concretos. Por su atención, muchas gracias.